Gracias, señora consejera. Iniciamos el debate de la segunda iniciativa, solicitud de comparecencia de la señora consejera a fin de informar sobre la situación de la materia de religión en etapa obligatoria y bachillerato, a petición del Grupo Izquierda Unida. A esta propuesta se han sumado otras de inventario de los grupos socialistas, del mismo Izquierda Unida y del Grupo Podemos. Son, por tanto, los tres grupos proponentes. Los grupos Popular y Ciudadanos intervienen con los 3 minutos que corresponden a los grupos que no son proponentes. Tiene la palabra la señora consejera. Sí. Gracias, señor presidente, señoras y señores diputados. Pasamos de un debate sobre uno de los servicios complementarios a la educación que ofrecemos, como es el de los comedores escolares. Eso no les resta importancia, pero es un servicio complementario, para pasar ahora a otro debate que agrupa 6 peticiones de comparecencia sobre la situación de la materia de la religión en la enseñanza no universitaria. Desde ya, presidente y señorías, les pido un poquito de benevolencia si me cedo un pelín en el tiempo. Voy a intentar que sea lo menos posible, pero creo que el tema y que el interés que además han demostrado los distintos grupos lo puede requerir. Me gustaría, por tanto, enmarcar el posicionamiento de todas las comparecencias para después pasar a los hechos concretos. Tuvimos ocasión de discutir sobre este asunto en la comisión que se celebró en el mes de julio de 2017 y pensé entonces que pues la petición de comparecencia se trataba de dejar claro el posicionamiento ideológico sobre la religión en las aulas. Yo entendía que era así y entonces ya expliqué que debíamos conciliar, por un lado, la necesidad de respetar el carácter laico de la educación pública, tal como establece la Constitución española y el artículo 21 de nuestro propio Estatuto de Autonomía, pero también, por otro lado, conciliar el hecho de que la Administración educativa debe garantizar la confesionalidad institucional en materia religiosa, el ejercicio de la autonomía reconocida a los colegios públicos andaluces y la salvaguarda, como no puede ser menos, de los derechos de todas las familias, de todo el alumnado, así como del profesorado que imparte esta asignatura de religión. La postura del Gobierno socialista con respecto a la laicidad del sistema educativo es clara. Y también está clara en otros temas de enjundia que están en el origen. Pero ustedes saben que esta comunidad no es competente para tomar determinadas decisiones que dependen del Gobierno de la nación. Queremos una escuela pública laica para todos y para todas, y eso ya lo hemos manifestado en las distintas intervenciones que hemos tenido en este sentido. Y es difícil de entender que desaparezcan del currículum las referencias explícitas al hecho de que existen otras religiones como el Islam o como el judaísmo, o que nuestro modelo educativo, que precisamente da valor a los avances científicos, examinen a nuestro alumnado de secundaria y bachillerato con preguntas de otra índole, o que incluso se puedan recuperar de alguna manera prácticas que nosotros desde luego no compartimos. La imposición de la enseñanza de la religión ha sufrido con la LOMCE una involución respecto a su contenido, que como saben diseña la Conferencia Episcopal y que ahora recupera e introduce en nuestras aulas elementos un poco más dogmáticos. Pero no compartiendo este modelo, también es cierto que ni podemos estar al margen de los acuerdos que aún están vigentes, ni podemos saltarnos el marco normativo estatal que tenemos. No somos insumisos, no vamos a dejar tampoco de cumplir con aquellas familias que hoy por hoy saben que es la Ley de Educación Estatal la que ha blindado como derecho que una creencia religiosa pueda ser una asignatura. Pero, señorías, no estamos en el plano de los sueños ni de las ideas y lo que debemos hacer es hablar de realidades. Por eso les quería diferenciar lo que es el posicionamiento ideológico de la situación que tenemos en realidad. Y esta realidad, es que el sistema educativo soporta la implantación de la LOMCE y el valor y el peso que le da a las enseñanzas de las religiones y que evidentemente nos condicionan. Y es una ley que pesa no solamente por lo que supuso su contestación durante su tramitación y su aprobación, por supuesto, en solitario, sino porque lamentablemente, aunque desde Andalucía hemos tratado con el pequeño margen autonómico de aligerar la gran carga de esta ley, todo lo que hemos podido, no hemos podido evitar la implantación de la ley. Nos pesa el blindaje de la concertada con la excusa del derecho de la familia, nos pesa la educación que segrega por sexo y que recibe financiación pública con el respaldo de la LOMCE y de las sentencias judiciales, por supuesto, que están al orden del día. Y, como no, también nos pesa que se siga impartiendo la religión dentro del horario lectivo. La LOMCE la convirtió en materia evaluable y su calificación se tiene en consideración para el cálculo de las notas medias en las etapas obligatorias, tanto primaria y secundaria, pero también en bachillerato, que fue otra de las trampas de la LOMCE, poner como asignatura calificable la religión en el bachillerato.
¿Por qué? Porque evidentemente computa, junto con materias tan importantes como la lengua, como las matemáticas o cualquier otra, para cuestiones como que te concedan una beca o tu acceso a la universidad después de realizar el examen o la prueba de acceso a la universidad. Como saben, la estructura curricular que nos impuso la LOMCE dividió las materias en 3 grupos: troncales, específicas y de libre configuración autonómica. La religión se incluye en ese bloque de materias específicas y su oferta por parte de los centros es obligatoria. No obstante, lo que sí no hizo la LOMCE fue establecer un horario mínimo para la materia de religión en ninguna de las 3 etapas, como por otra parte sí hacía la normativa básica anterior, que era la LOE, ya que lo único que nos impuso respecto a los horarios de las distintas materias es que al menos el 50% del horario lectivo se destinara a las materias troncales. ¿Qué hizo Andalucía? En primaria establecimos un horario mínimo de 45 minutos semanales, pero permitimos que los centros docentes, en el ejercicio de su autonomía organizativa, pudieran optar por ampliar el horario hasta los 90 minutos semanales. Y eso fue así también para la religión, es decir, para todas las materias. En secundaria y bachillerato redujimos en 1 hora el horario destinado a religión en el 3er curso de secundaria y se fijó en 1 hora semanal de primero a cuarto de eso, y en bachillerato se mantuvo solo 1 hora en primero y 1 hora en segundo. Y bien, pues estos últimos años, estos primeros años de implantación de la LOMCE, pero últimos años que nos pesan, podemos concluir lo siguiente. En cuanto al número de alumnado que cursa esta asignatura, podemos afirmar, con los datos de la Dirección General de Planificación, que en estos años las religiones tienen 70.640 alumnos y alumnas menos. Es decir, hoy hay menos alumnado cursando religión, cualquiera de ellas, católica, evangélica, islámica o judía, que en cursos anteriores. Se ha pasado del curso 2013-14, un total de 602.722 alumnos y alumnas que cursaban alguna de estas religiones, a 532.082 alumnos y alumnas en la actualidad, en este curso actual. Sí es verdad que un alto porcentaje elige la religión católica. En el alumnado de secundaria y bachillerato, sin embargo, los datos son diferentes. El curso actual tiene 10.016 alumnos y alumnas más cursando religión que el 13-14. Este curso, la cifra de matrículas en religión católica y evangélica asciende a 193.262 alumnos y alumnas, de los cuales también un alto porcentaje eligen la religión católica. ¿Y qué es lo que se constata con esto? Pues que en los cursos de entrada, la religión, por varias razones, como puedan ser las demográficas, pero también por decisiones de las familias mayoritariamente, está perdiendo alumnado en los centros públicos, mientras que en secundaria y bachillerato está teniendo más peso, pues casi con toda probabilidad, porque efectivamente se convierte en materia evaluable. Y bueno, es una opción, por supuesto, de los alumnos y alumnas pensar, ¿no?, que pueden subir nota matriculándose de esta asignatura. Respecto a la situación del profesorado de religión en los colegios de educación infantil y primaria, a diferencia de la educación secundaria, que gestiona directamente esta comunidad autónoma, cabe reseñar que las competencias en materia de contratación del profesorado que imparte las enseñanzas de religión corresponde al Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, porque esta competencia no está transferida a la comunidad autónoma. Todavía somos 5 las comunidades que no tenemos transferida la gestión de la religión en los centros educativos de infantil y primaria desde el Ministerio. Por tanto, ¿cómo es el operativo que funciona, que se monta para que este personal dé clases al alumnado infantil y primaria que decide cursar religión en nuestro centro, mientras que les paga el Ministerio y el certificado de idoneidad se lo da, evidentemente, el obispado de su provincia? Bueno, pues antes de cada curso escolar, normalmente entre los meses de junio y julio, y ojo, porque es importante reseñar el dato de que esto que les voy a contar, que se hace en junio y julio, es evidentemente sin la certificación de matrícula, que no se produce hasta finales del mes de noviembre. Bueno, pues la Consejería, a través de la Viceconsejería, en este periodo, meses de junio y julio, comunica a la Alta Inspección del Estado el avance de matrículas del alumnado y el número de unidades en los centros de educación infantil y primaria, al objeto de que el Ministerio de Educación proceda a la contratación del profesorado de religión necesario para estos niveles de enseñanza y que en el mes de septiembre pueda estar el profesorado en los centros educativos. Y desde la aprobación de la LOMCE, ¿qué es lo que ocurre? ¿Y cuándo se produce el momento de inflexión en esta dinámica con el profesorado de religión en infantil y primaria, con los maestros de religión de infantil y primaria? Pues es a partir del año 2015, en pleno desarrollo de la implantación de la LOMCE, y por tanto la nueva normativa afecta evidentemente de lleno al curso siguiente, que es el 16-17. Hasta ese momento, la carga horaria asignada era una consecuencia directa de las unidades autorizadas, es decir, para educación infantil y primaria, 90 minutos por unidad, y para primero y segundo de educación secundaria obligatoria en colegios,
decir, los semide, 60 minutos por unidad. Y, por tanto, dicha carga horaria no dependía de la autonomía organizativa de los centros, sino que era una carga horaria fija. A partir del 2015, la distribución horaria se fija a partir de la orden del 17 de marzo de 2015, por la que se desarrolla el currículo de la educación primaria en Andalucía en desarrollo de la LOMCE. En esta orden se dispone, como les decía antes, que los módulos horarios serán de 45 minutos, estableciendo la posibilidad de que los centros docentes, en el ejercicio de su autonomía pedagógica y organizativa, puedan optar por ampliar este horario hasta los 90 minutos semanales. Por este motivo, en nuestra comunidad autónoma hay en la actualidad un 5% de colegios de educación infantil y primaria que imparten 45 minutos de religión a la semana. Un 60% de esos centros que imparten 60 minutos a la semana. Y un 35% de esos centros que imparten 90 minutos. Para hacer efectiva la elección horaria que cada centro requería para su alumnado, se arbitró un aplicativo específico en el sistema de información Seneca, a través del cual los centros, a partir del 2015 y la implantación de la LOMCE, al permitírseles, evidentemente, que dentro de su autonomía pudieran decidir los módulos horarios, necesitábamos que los centros, a través de ese aplicativo, nos trasladaran cuáles eran esos cupos, esos cálculos, esos grupos y cuál era la duración de cada uno de esos módulos horarios. Esto se hace a través de unas instrucciones que son las de 28 de mayo de 2015 de la entonces Secretaría General de Educación, y en esas instrucciones se establece el procedimiento de comunicación, como les decía, del horario de religión en los colegios públicos andaluces a la Administración educativa. ¿Qué ocurre después? Bueno, pues como saben ustedes, en el debate que se produce en esta comisión de educación a petición del Grupo de Izquierda Unida, el señor Maillo me da traslado de una situación, desde luego, anómala, ¿no? Y que nos llama la atención en ese momento, porque es verdad que era una situación para mí desconocida hasta entonces. Y es que existían algunos centros de primaria en la provincia de Cádiz, usted se ciñe en ese momento a la provincia de Cádiz, en la que, al parecer, había maestros o maestras de religión sin carga lectiva, lo que, según su intervención, además causaba evidentemente malestar en los claustros de los centros. Le agradecí, perdón. Si me quedo sin voz ahora, madre mía. Le agradecí entonces la información y le comuniqué entonces que con carácter inmediato pues se iba a analizar esta cuestión que usted, o de la que usted estaba alertando, aunque se trataba y se trata de un personal que depende directamente, o cuya gestión depende directamente del Ministerio de Educación. Se comunicó esta situación de manera inmediata tanto a la Inspección como a la Viceconsejería de Educación para hacer un estudio y un análisis sobre los centros a los que podía afectar y, sobre todo, constatar cuál era efectivamente la realidad de los centros. También se dieron instrucciones de que cuando se tuvieran los datos se diera traslado inmediatamente a la Alta Inspección y al Ministerio de Educación. En los primeros días de septiembre de 2017, y yo ya se lo he comentado en esta comisión, me comunican de que la Inspección General está constatando las posibles incidencias en la asignación horaria en el área de religión en las distintas provincias andaluzas, con la dificultad que genera la fiabilidad de los datos a través del aplicativo habilitado. Y se lo voy a explicar. Es decir, no solamente tenemos que tener la seguridad de que todos los centros han grabado los datos correctamente, sino que los han grabado y, además, tengan ustedes en cuenta que nosotros no tenemos forma de contrastar esa información. Es decir, los maestros y maestras de religión no están en nuestro sistema. El resto de los docentes están en el SIRUS, por lo tanto, cuando tenemos que contrastar datos, lo tenemos muy fácil. Pero este no es el caso con los maestros y maestras de religión. Miren ustedes, por ejemplo, detectamos que algunos colegios que habían grabado un horario que suponía una ratio minuto-unidad inferior o superior a 45 o 90 minutos. Es decir, es imposible que un centro grabe menos de 45 minutos o más de 90 minutos. Y hemos constatado algunas incidencias en ese sentido. Por ejemplo, ¿no? El 6 de septiembre de 2017, también como le informé en esta comisión, señor Maillo, en el transcurso de una reunión bilateral entre la consejera de Educación y el ministro de Educación, Cultura y Deporte, di traslado personalmente de esta situación tanto al ministro de Educación como al secretario de Estado de Educación. Y les trasladé mi preocupación con este hecho, haciendo hincapié en que realmente en la gestión de los recursos públicos se nos estaba retirando financiación que era necesaria para determinadas cuestiones como programas de refuerzo, los PROA, etcétera, etcétera, y sí se podía estar dando, ¿no?, la casuística de que efectivamente pues se estuviera invirtiendo en contratos que superaban las horas que se dedicaban a la docencia de estas materias.
Con posterioridad, el 15 de septiembre de 2017, por escrito, la Inspectora General de Educación comunica a la Alta Inspección que en el curso 2016-17 se ha constatado la existencia de centros con incidencias en la asignación horaria y se le adjunta una relación de los centros con el objetivo de que cuanto antes procedan a comprobar y ajustar la contratación del profesorado para que se incorporen al sistema educativo los necesarios para impartir esta asignatura en función de las necesidades de cada centro. Los motivos por los que el Ministerio aún a día de hoy no ha corregido esta situación, yo los desconozco, yo no les puedo dar una respuesta. Sí me ha resultado llamativo que los envíos que cada año se hacen desde la Consejería a la Alta Inspección, precisamente los del curso 2016-17, se indicara que hacían falta, en función del número de unidades y de avance de matrícula, un total de 44.122 horas de religión católica para toda Andalucía, cuando en las propias instrucciones del Ministerio de julio de 2016 para la propuesta de contratación del profesorado que iba a impartir la religión y moral católica para el curso 16-17, diga, y les leo textualmente: las propuestas formuladas en los cursos académicos anteriores se entienden automáticamente renovadas en los términos establecidos en los contratos en vigor, salvo que los trabajadores contratados manifiesten expresamente su renuncia a dicha renovación o en el supuesto de que el ordinario diocesano que propuso su contratación proponga ahora la revocación ajustada a derecho de la acreditación o idoneidad para impartir las clases. A estas instrucciones, con 7 apartados que se dictan en el mes de julio de 2016, se le adjunta una tabla en la que el propio Ministerio asigna a Andalucía un reparto por provincias del número máximo de horas. Y Andalucía aparece en ese cuadro con un total de 47.478 horas. Es decir, ellos asignan más horas de las que desde aquí se determinaron necesarias. 3.355 horas más para el curso 2016-17. Llegados a este punto, señorías, si los datos de matrícula que traslada esta comunidad no se tienen en cuenta por el Ministerio para contratar al profesorado de religión católica, y además técnicamente nos encontramos también con el inconveniente de que el procedimiento de recogida de datos a través del aplicativo específico que les he mencionado no contiene la información todo lo rigurosa que nos gustaría, porque como les decía, no todos los centros alimentan de la misma manera el aplicativo, pues evidentemente es mucho más difícil tener un control sobre los números exactos, ¿no?, de las jornadas laborales y realmente el tiempo que están este personal en los centros educativos. Por todo ello, se dieron las instrucciones entonces para que la Dirección General de Planificación pusiera en marcha ya un nuevo proceso de extracción de datos que contenga todos los datos, utilizando para ello el módulo de horario escolar del profesorado en el sistema de información Seneca, tanto los horarios completos como los parciales, es decir, que nos genere mayor fiabilidad en esa extracción de los datos. De tal manera, y yo quiero insistir que aunque se trata de personal que contrata el Ministerio, algo parecido pues no vuelva a suceder. Y es necesario que, en lo que respecta a la religión, igual que ocurre con el resto de asignaturas, incluso para el profesorado de religión de secundaria, que sí gestionamos y sí contratamos nosotros desde esta comunidad, en todo momento se puedan hacer una extracción exacta y rigurosa de todos los datos del profesorado. Y se pueda tener, por supuesto, un informe de la situación en cualquier momento. Independientemente, como les decía antes, que en este caso el profesorado no dependa de esta administración, o los maestros y maestras de religión. A la vista de esta situación, y para actuar cuanto antes, pero desde luego manejando esos datos con rigor, también se le dio traslado a la Inspección Educativa de que realizara un estudio exhaustivo de la situación, inspeccionando centro a centro y persona a persona. Además, un trabajo difícil porque muchas de estas personas tienen el horario compartido y hay que hacer un seguimiento totalmente personalizado de cada uno y cada una de ellas. Los resultados nos han reflejado incidencias horarias con diferentes casuísticas en un número con 252 centros de infantil y primaria de Andalucía, pero les quiero también señalar que algunas de esas incidencias, por ejemplo, desajustes, estamos hablando de incidencias, pueden deberse, por ejemplo, a que el Ministerio, cuando hace un contrato a jornada completa, lo hace por 25 horas, no por 22 y media. Es decir, si luego lo que hacemos es la suma de las horas, siempre ahí hay razones de diversa índole que pueden contribuir a este desajuste y que no impliquen tampoco necesariamente que los maestros o maestras de religión voluntariamente y felizmente están sin hacer nada. Yo creo que de verdad esto no es una cuestión en la que tengamos que focalizar sobre las personas, sino focalizar sobre la gestión, sobre la buena gestión.
Los técnicos de la Dirección General de Planificación están trabajando en el diseño ya de esa nueva aplicación, que está prácticamente terminada, y para el próximo curso, 2018-19, se va a modificar la pantalla del sistema de información Seneca para que los directores y directoras puedan recoger de forma mucho más fácil y, por supuesto, además, les exigimos que lo hagan toda la información relativa a las unidades de religión, y se va a establecer un procedimiento común para todos los centros de todas las provincias, incluyendo la información correspondiente a la duración de las distintas sesiones que se impartan semanalmente, los 45, 60 o 90 minutos en cada centro, que esos horarios evidentemente se graben para que puedan ser supervisados por la inspección. Y una tercera medida, que es la petición al Ministerio para que traslade a los servicios centrales de esta consejería una información que es muy fácil para ellos obtener y para nosotros necesaria y mucho más complicada de obtener, que es la relación detallada de todos los docentes que contrata cada curso escolar para impartir la religión en los centros de infantil y primaria. El objetivo es que ese personal, que depende del Ministerio y que no está transferido, les insisto, a esta comunidad, se pueda ser tenido en cuenta a efectos informativos, como tenemos a nuestro propio personal docente integrado, como les decía antes, en la aplicación SIRUS, y que en tiempo real podamos hacer una consulta sobre cuál es su horario y su carga lectiva. Es decir, lo que pretendemos, señorías, con esta medida es que esa información, con esa información que se nos facilite el Ministerio, no se produzcan situaciones que no son deseables. Y les insisto, efectivamente, y como consecuencia de la nueva ordenación curricular de la LOMCE y después de la decisión de esta comunidad andaluza de establecer para la religión como mínimo 45 minutos a la semana en primaria, con la posibilidad de ampliar, como el resto de las materias, a 90 minutos, la carga y distribución horaria del profesorado de esta etapa educativa ha resultado alterada en mayor o menor medida. Pero eso no podría ser nunca una excusa para que el Ministerio realmente no sea más riguroso en la contratación de este personal, teniendo en cuenta las dificultades que la diferenciación o la opción de los distintos módulos horarios y de esas sesiones, la duración de esas sesiones, podían generar para todas y cada una de las administraciones en cuanto al personal dependiente de ellas. Las horas de religión en la etapa de secundaria, que es la que, como saben, depende de esta administración, es acorde con el profesorado que le imparte, ni uno más ni uno menos. Para este curso, un total de 629 profesores y profesoras de religión para los institutos andaluces, de los cuales el 79% tiene jornada completa y el resto parcial. Entendemos que igual debería pasar con las etapas de infantil y primaria, y cuyo número total de horas, este profesorado y el profesorado que lo imparte, dependen de la libertad de opción ejercida por el alumnado y por su familia en las matriculaciones para cursarla o no cada curso, y del total de matrículas que determina en última instancia el número de grupos de alumnos o de alumnado que optan por cursar esta materia en cada uno de los centros educativos y que se envía, como les decía, antes de cada curso cada año. En lo que depende de esta administración educativa, pues hay planificación. Sí, perdón, presidente, me queda un minuto, de verdad. En lo que depende, como les decía, a la Consejería de Educación y a esta administración educativa, por tanto, hay planificación que cada año se envía al Ministerio o a la alta inspección para que traslade al Ministerio y prevea el profesorado que realmente se necesita en nuestras aulas. Y hay lealtad institucional. Les recuerdo que se envía en el mes de julio o en el mes de junio para que precisamente pueda existir esa previsión antes de la certificación de matrícula, porque lo que sí entendemos es que, evidentemente, los maestros y maestras de religión no pueden esperar al mes de noviembre ni diciembre, ni el alumnado que ha optado por esta enseñanza recibir las clases, porque nosotros no hayamos hecho esa previsión con la antelación suficiente y los contratos no estén hechos a 1 de septiembre. Y esa lealtad institucional se la pedimos nosotros al Ministerio, es decir, lo que pasó de una conversación, evidentemente una conversación oficial, pero un traslado verbal de la situación que se estaba produciendo, pues luego se tuvo que convertir en un escrito y puedo entender de verdad que haya temas que se hayan querido dejar un poco en el amparo del que era previsible pacto educativo, y saben ustedes que el tema de las enseñanzas de las religiones o el tema de los centros concertados efectivamente eran dos temas de debate importantes para definir el modelo educativo que quiere nuestro país. Pero lo que está claro también, y yo insisto, siendo consciente de la distorsión que produce la LOMCE a la hora de permitir esa distribución
horaria voluntaria dentro de la autonomía organizativa de los centros, y siendo consciente también de que hemos estado a caballo intentando trabajar para conseguir un pacto educativo, evidentemente cada administración tenemos nuestras competencias y nuestras responsabilidades, y yo creo que debemos ejercerlas de la mejor forma posible y además, por supuesto, con la gestión de los recursos públicos, que son los recursos de los ciudadanos y ciudadanas. Gracias. Gracias, señora consejera. Turno para los grupos políticos. Tiene la palabra por el Grupo Izquierda Unida el señor Maillo. Muchas gracias, señor presidente. Señora consejera, en esta comparecencia intensa y densa, sí quería hacer varias referencias. En primer lugar, cómo surge este asunto en una comparecencia que nuestro grupo, efectivamente, como usted recuerda, solicitó el pasado 12 de julio de 2017 y surge precisamente al calor de ese dato que nosotros contrastamos y que nos llamó la atención, evidentemente, y era una anomalía a todas luces que tenía que traerse al Parlamento. A raíz de su puesta en conocimiento, hubo una pregunta el 20 de septiembre también de este portavoz en el que planteaba el compromiso, si se había cumplido el compromiso que usted iba a hacer de contrastar esa información de la que no tenía noticia, sobre la que le abordamos determinados aspectos y sobre el que informó de esa investigación en la inspección, aunque sin los datos que ahora ha aportado en esta comparecencia. Releí la comparecencia que hicimos, el debate que tuvimos usted y yo el pasado mes de julio, y efectivamente yo creo que hay que distinguir varias cosas. Primero, la previa, y la comparto con usted. Esto no es una cuestión que haya que focalizar en las personas. Es una cuestión de modelo de gestión. Por tanto, nadie se tiene que sentir ni interpelado ni afectado. Estamos hablando del sistema educativo, la obligación a que deben las administraciones de gestionar los recursos sin quebranto y la coherencia de la aplicación de la norma. Dicho, abundada en esa premisa, una cuestión. La LOMCE ha sido una ley que ha sido aprobada unilateralmente por el Partido Popular y como una norma, lo hablábamos en el debate anterior y ahora lo vemos, como una norma condiciona el comportamiento. Es evidente que el aumento de matriculación del alumnado de religión en bachillerato tiene mucho que ver con el carácter evaluable de la materia que da la LOMCE y que revierte la tendencia decreciente cuando esa ha sido como una opción no evaluable. Tercero, vamos a centrarnos, una vez que hemos visto, es decir, el ámbito competencial del Ministerio, sabemos que en Andalucía la plantilla de maestros de infantil y primaria de religión no son transferidas en su gestión por la Consejería de Educación. Tenemos que decir, recordarlo, porque esto es una anomalía que si viniera, usted no se acuerda del libro de Sin Noticia de GARP de Eduardo Mendoza, si viniera un marciano y dijera, ¿pero esto qué es? Unos maestros que forman parte, o maestras que forman parte del sistema educativo, que no lo elige el Ministerio, que no lo elige la comunidad autónoma, que no lo elige nadie, sino que la eligen la diócesis o el obispo sin ningún otro criterio que los que ellos establezcan. Bien, y tenemos que asumir esa norma. La combatimos, pero tenemos que cumplirla. Pero fíjese qué curioso, y yo desde luego lo único que me merece es elogiar la finura y la fineza, la sabiduría sempiterna de la diplomacia vaticana, porque es para para enmarcarlo. Es decir, consiguen que el Ministerio, en un contexto de recorte brutal, que en un contexto de no disponibilidad y de ausencia de tabla de reposición, en las instrucciones que da de 2016 del Ministerio, establece en su cláusula primera que automáticamente son renovados los contratos de los maestros de religión. Ojalá se hiciera eso con los, por ejemplo, interinos e interinas para mejorar y desdoblar las materias troncales, etcétera. Ojalá. Por tanto, yo me queda felicitar al Vaticano y su finura y a la Conferencia Episcopal. Son muy sabios. Otra cosa que eso coincida con los intereses generales del sistema educativo español y concretamente del sistema educativo andaluz, que no coincide. Y entonces nos encontramos con un ministerio que dice se renueva automáticamente a no ser que la persona expresamente precie su renuncia, etcétera. Establece que no se va a aumentar por la eliminación de la contratación de más personal durante esos años, que no se aumenta el número global, pero que puede haber minoración en unos centros, pero aumento en otros, en función de las matrículas. Y lo que hace es que en esa aplicación de la cláusula se da una situación a todas luces anómala. Es decir, se da un principio que va en contra del principio de eficacia, eficiencia y buena gestión de los recursos, en la que el sistema educativo tiene a personas que no son por decisión de ellos, sino por decisión ministerial, sin dar clase, es decir, sin las funciones para las que han sido contratados. Bajamos al ámbito competencial andaluz. Y yo quiero, señora Gaya, que nos responda a una cosa. ¿Qué norma le obligaba a usted, compartiendo el análisis que hace usted sobre la LOMCE,
de un marco que hay que cumplir, por tanto no es de debate, pero tendremos que derogar la norma para que se plantee otra. ¿Cuál norma obliga a la Consejería de Educación a elaborar una orden de desarrollo curricular en primaria que establezca la posibilidad a los centros de que sobre los mínimos de un módulo de impartición de clase de religión puedan pasar a 2, sean estos de 45 o de 60, de 45 a 90? ¿Qué norma le obliga? Porque si no le obliga ninguna norma, yo inmediatamente le reclamo que establezca en la Consejería de Educación y una decisión política de establecer un módulo para primaria igual que en secundaria, que es lo que establece como mínimo para una materia específica en esa etapa obligatoria, y no contemple ese aumento. Porque ahí hay un estropicio o hay una parte de responsabilidad en su consejería, que es establecer una opción, por cierto, que no es que los centros reduzcan, no. El módulo común es 1. Y si los centros quieren aumentarlo, lo tienen que justificar e incorporarlo al plan de centro. Y querríamos saber si tiene instrucciones la inspección de evaluar y analizar cuáles son las causas pedagógicas que justifican que a la petición de los centros del aumento de módulo de religión lo acepte la Consejería de Educación. Porque la Consejería lo tiene que aceptar. Y queremos saber cuáles son las razones de carácter pedagógico e inmersas en los objetivos del plan de centro en ese aumento horario. Es decir, no se trata de que los centros reducen, sino que los centros optan por aumentar. Y tercero, nos sorprende que en el sistema Seneca no haya datos regulados al efecto. ¿Por qué? Porque independientemente de que, como usted bien ha dicho, la plantilla infantil y primaria no depende de la consejería y por tanto no está en el SIRU, que es el regulador del profesorado, eso es una cosa, eso no quita que en la propia organización del centro se conozcan los datos sobre los cuales tienen que hacerse responsables, como nos hemos hecho cuando hemos sido directores, las direcciones de los centros, que tienen que hacerse responsables de los datos que hay, que en el decreto sobre Seneca lo establece la obligación y, por tanto, la responsabilidad que se tenga sobre el falseamiento de datos. Es decir, no entiendo que no haya un mecanismo en Seneca, en el sistema de gestión de los centros Seneca, informatizado sobre los datos tanto del horario de profesores de religión como de la hora de los centros. Creo que es importante que conozcamos, es decir, aquí se está produciendo un quebranto de recursos públicos. Un privilegio absoluto, descarado, explícito, confeso, nunca mejor dicho, del Ministerio con respecto al profesorado a la aplicación de la hora de religión. Y una decisión que tiene que haber aquí en la Consejería de Educación, que es replantearse la orden que desarrolla el currículum de primaria. Y sobre bases pedagógicas que a mí me parecen importantes, que tienen mucho que ver con el desarrollo de las competencias básicas en primaria infantil, lengua y matemáticas, competencia en idioma extranjero o las reflexiones surgidas en el debate parlamentario sobre el reforzamiento de materias como educación física o educación artística. Y sobre esas bases pedagógicas, como si nadie le obliga a establecer esa opción, ahí hay una base política que entonces daría más coherencia a los postulados ideológicos que usted ha dicho al principio de su intervención. Si usted dice eso, el recorrido coherente es establecer los mínimos de impartición y no dar esa opción, sino, o decirlo de otra forma, utilizar el módulo ese opcional de aumento para materias que consideramos importantes desde el punto de vista pedagógico. Usted por el tiempo que lleva en la consejería no es responsable de las instrucciones de 2015, pero a mí me llama mucho la atención que la consejería supiera esta realidad y no abordara con el Ministerio este asunto. Le reconozco la honestidad de que cuando usted, con una sorpresa absolutamente genuina, escuchó mi intervención, ha actuado y gracias a esa información podemos tener este debate sobrevenido. Pero ahora le toca tomar una decisión. Le toca tomar una decisión sobre el desarrollo de una orden que, si tiene coherencia respecto a la laicidad, usted sabe que mi opinión es que el hecho religioso es un hecho fundamental para conocer la civilización y casi el ser humano, y por tanto tiene que estar en los currículos. Otra cosa es, y ese es el debate que nos toca hoy, que en la escuela esté el adoctrinamiento y la catequesis, que no estamos de acuerdo.
estamos de acuerdo, pero eso no quita que en el ámbito de las ciencias sociales, la biología, las ciencias naturales, la filosofía, se incardine el conocimiento del hecho y lo religioso, sin el cual conformaríamos personas ignorantes y no lo querríamos así. Concluye, señor Mayo. He trasladado la generosidad que tengo con la directora. Sí, el tema es suficiente enjundia para cerrarlo y para esa línea de coherencia que en usted lo único que contempla es que si efectivamente no le obliga a nadie a establecer esa posibilidad, esa facultad para aumentar los módulos, pues tenga la misma coherencia que con respecto a la que tuvo en secundaria y bachillerato, y después ya haga una investigación interna, se lo sugiero, para saber por qué motivos, a sabiendas de que en 2015 había personas que no estaban desarrollando toda la hora lectiva, la consejería no hizo nada al respecto y surgió al calor del debate que tuvimos en el propio Parlamento. Muchas gracias. Gracias, señor Maillo. Turno para el Grupo Podemos. En su nombre tiene la palabra el señor de Manuel. Gracias, señor presidente. Yo creo que cuando hablamos de este tema, lo primero que tenemos que decir es que estamos ante una anomalía en el contexto europeo. Una anomalía que es resultado de acuerdos preconstitucionales. A veces se habla del concordato, pero no del concordato. Son varios acuerdos entre el Vaticano, efectivamente, con toda su habilidad y su diplomacia, y el gobierno de Adolfo Suárez en los primeros años de la transición. Yo creo que esos acuerdos se pueden definir como uno de los candados de la transición. Uno de esos candados que garantizan a la Iglesia, en este caso, la potestad para determinar los contenidos de la asignatura de religión, para elegir al profesorado de acuerdo con la adecuación en su vida privada a los principios de la moral católica y no con ningún principio de mérito y capacidad. Y hemos visto ejemplos, además, de profesores que han sido despedidos por tener la ocurrencia de casarse con una divorciada o por separarse de ellos mismos, ¿no? No ocurre esto en ningún país europeo. Y como ya se ha comentado, pues la situación que tenemos aquí es que tanto en infantil como en primaria, y esto es otra anomalía, es el Estado y no las comunidades autónomas quien paga los sueldos y contrata al profesorado, aunque no interviene en la selección. El único cuerpo docente no transferido a las comunidades autónomas. Hablamos de 2.000 profesores de religión y profesores de la escuela andaluza, aunque en secundaria y bachillerato ese profesorado sí se ha sido transferido a la Junta. Tampoco, por supuesto, en los procesos de selección. Los horarios, en cambio, sí los fija la Junta de Andalucía. Y la situación actual, como ya se ha dicho, viene de 2015, viene de ese contexto de la LOMCE y viene de eso que ustedes llamaron dar autonomía a los centros para decidir la reducción de la carga horaria de la asignatura de religión. Bueno, que es una forma de eludir una responsabilidad que ustedes tenían y que nosotros pensamos que deberían haber ejercido. Ante esto, bueno, pues se ha producido la situación que estamos conociendo. El profesorado que está acudiendo todos los días a un centro educativo sabiendo que no tiene ninguna tarea asignada y que además tampoco la puede tener legalmente porque no se les pueden asignar legalmente tareas ni de sustitución de otros profesores cuando se ponen enfermos, ni tareas de apoyo a otro profesorado, puesto que no han pasado por los criterios de selección. Está usted afrontando una huelga de interinos e interinas y habría que preguntarles qué pensarían si este profesorado, que no se ha presentado ningún procedimiento de concurso, de posición, pues se le atribuyeran responsabilidades que sí se atribuyen a los que sí han pasado por esos procedimientos. Y por tanto, bueno, pues hay un problema que no es de responsabilidad exclusiva de la Junta, pero sí es responsabilidad compartida entre, al final, la Junta, la propia Iglesia Católica y el Gobierno central. Ante esto, sabemos que lo que hizo el ministro fue emplazar a abordar el problema en el marco del Pacto de Estado por la Educación, que ya sabemos en qué momento de bloqueo se encuentra. Y bueno, pues en definitiva, estoy de acuerdo con lo que ha dicho el portavoz de Izquierda Unida en que no se debe focalizar en las personas, pero no podemos perder de vista que aquí hay un problema de mal uso de unos recursos públicos.
Hay un problema de que en una administración educativa que está sufriendo un contexto de recortes, un contexto en el que el profesorado interino ya sabemos cómo está, pero el profesorado en general tiene que afrontar una mayor carga horaria, con menos recursos, con menos de todo, con menos horas para la formación. En fin, los recortes no necesitamos recordarlos ahora, lo que han significado. Pues ese mismo profesorado ve cómo diariamente en muchos casos hay compañeros. En fin, la palabra compañero incluso hay que usarla con cierta cautela aquí, no porque sean personas totalmente ajenas a la vida de un centro, en ese sentido sí serían compañeros, sino porque son personas que no han pasado, como digo, por ningún procedimiento comparable al que sí han tenido que someterse el resto de la plantilla, ¿no? Bueno, ven personas que llegan allí a calentar una silla, básicamente. Ven personas que con un sueldo público, y hay varios testimonios, esto lo sabemos por la investigación del diario.es, hay que reconocérselo, ¿no? Hay testimonios que nos hablan de profesores pues que se han dedicado a preparar una boda con el sueldo público, que se han dedicado a preparar oposiciones cobrando un sueldo público, cosa que no está al alcance de todo el mundo, o que se han dedicado a estudiar inglés cobrando un sueldo público. Yo creo que todos estaremos de acuerdo en que los recursos públicos no están para eso, porque significa un despilfarro y porque significa además una discriminación inaceptable. Y por tanto, en la medida en que además muchos centros así se lo manifiestan a los periodistas que han publicado estas informaciones, se han puesto en contacto con las inspecciones, pues con la consejería, con las delegaciones, para comunicar esa situación, ustedes no se pueden escudar en que necesitan que el Ministerio le pase todos los datos. Yo creo que, no sé si todos, pero buena parte de ellos por lo menos sí los tienen, porque hay denuncias muy concretas de casos muy concretos, ¿no?, de colegios donde está pasando esto. Y por tanto algo podrán hacer y algo tendrán que hacer, incluso aunque esos recursos no salgan del presupuesto de la Junta de Andalucía. Son recursos públicos y a mí me da un poco igual si al final es el Estado central o es la Junta. Eso viene de los impuestos que pagamos todos y todas, y creo que todos y todas tenemos la responsabilidad de velar porque esos recursos se utilicen correctamente. Muchas gracias. Muchas gracias, señor de Manuel. Turno ahora para el Grupo Socialista. Tiene la palabra el señor Viedma. Gracias, señor presidente. Buenos días, señoría. Buenos días, señora consejera. Señorías, permítanme decirles como prólogo, creo que necesario de esta comparecencia, que la actual ley de educación es una reforma educativa que puede calificarse de verdaderamente contrarreforma ideológica, que está diseñada por el Partido Popular para anular los avances sociales conseguidos también desde la educación y para volver a un modelo educativo que ya había sido superado en Andalucía, en España y en los países más avanzados de nuestro entorno cultural. Así, la orientación política de esta ley ha sido pensada directamente para provocar efectos sociales que deben ser evitados en Andalucía y en todo el territorio español. Y que, si me permiten, aunque sea de forma somera, quiero recordarles: desigualdad y obstáculos objetivos en la aplicación del principio de igualdad de oportunidades, segregación y creación de grupos de alumnado desahuciados del sistema, retroceso en la igualdad de género, desconfianza y sospecha permanente sobre el sistema educativo público, estableciendo reválidas configuradas como pruebas externas y, sobre todo, señorías, el efecto social que nos afecta hoy en esta comparecencia, y que no es otro que la introducción, tal y como ha dicho la señora consejera, de fuertes sesgos ideológicos en la educación, reponiendo la asignatura de religión en el estatus que tenía hace 40 años, elevándola a la cúspide de la estructura curricular y vinculando a la confesión religiosa privada a la calificación educativa y a los méritos académicos para la obtención de becas. ¿Qué consecuencias, señoría, ha producido este efecto social que ha creado precisamente la LOMCE? Lo que ha comentado la señora consejera: el porcentaje de alumnado que cursaba religión católica descendió en primaria, pero, sin embargo, en secundaria y bachillerato ha subido notablemente, bastante. El motivo de este aumento de las matriculaciones no es que la juventud, creo yo, bajo mi modesta opinión, sea más devota o que se haya producido en la misma un resurgir de la espiritualidad. No, señorías, la verdadera razón es que la nota obtenida en religión cuenta para la nota media del bachillerato y es elegida en la mayoría de los casos por el alumnado porque es una materia asequible que le ayuda a mejorar la nota media pensando en la prueba de acceso a la universidad. Señorías, quiero destacar también que en el caso del bachillerato, por ejemplo, la LOMCE obliga que la religión entre en concurrencia con el resto de las asignaturas específicas de la etapa, entre las que se encuentran, por nombrar dos de ellas, la tecnología industrial o la anatomía aplicada.
cuyos efectos académicos y formativos deberían recibir una relevancia mucho mayor. Señorías, el debate sobre el futuro de la enseñanza de la religión en los centros escolares es uno de los puntos del Pacto de la Educación en España. Uno de esos puntos es la enseñanza de las religiones. Deberíamos, dentro del Pacto por la Educación, y deberíamos analizar de forma consensuada y debatir, además de las cosas concretas que estamos viendo en esta comisión, si la religión debe formar parte del currículum, evitando el carácter dogmático y de catequesis que pueda tener. Y estoy de acuerdo con usted, señor Maillo, en relación a que son incomprensibles los valores de todo tipo sin comprender el hecho religioso. Deberíamos debatir si debe de estudiarse fuera del currículo escolar o fuera del horario escolar. Si la religión va más allá de la realidad concreta y habrá que tratarla de forma transversal en otras asignaturas como historia o filosofía. Si el espacio para la religión es una asignatura de historia y cultura de las religiones, si se puede baremar las creencias religiosas con una calificación y si son adecuados los horarios del alumnado y del profesorado, así como si la situación laboral y la selección del profesorado en los centros educativos es la adecuada. Pero, señorías, debemos tener en cuenta también que este debate debe enmarcarse en el artículo 16 y 27 de nuestra Constitución. El punto 2 del artículo 16, les recuerdo, ninguna confesión tendrá carácter estatal. Los poderes públicos tendrán en cuenta las creencias de la sociedad española y mantendrán las consiguientes relaciones de cooperación con la Iglesia católica y las demás confesiones. Y, por supuesto, el artículo 27 de la Constitución, que dice que los poderes públicos garantizarán el derecho que asiste a los padres para que sus hijos reciban formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones. Y debemos tener en cuenta también, señorías, el artículo 21 de nuestro Estatuto de Autonomía, que les recuerdo, los poderes públicos de la Comunidad Andaluza de Andalucía garantizarán el derecho que asiste a los padres para que sus hijos reciban formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones. La enseñanza pública, conforme al carácter confesional del Estado, será laica. Los poderes públicos de la comunidad tendrán en cuenta las creencias religiosas de la confesión católica y de las restantes confesiones existentes en la sociedad andaluza. Finalmente, como bien ha señalado la señora consejera, deberíamos tener también y deberemos garantizar los derechos que la Administración educativa debe cumplir. Y yo añadiría uno más: el respeto a la libertad de conciencia insertada como novedad en los currículos andaluces recientemente publicados, aspecto que además se incorpora a las normas a raíz de la participación ciudadana que se ha generado durante la tramitación de las mismas. Muchísimas gracias. Muchas gracias, señor Viedma. Turno ahora por los grupos no proponentes. Tiene la palabra por el Grupo Ciudadanos la señora Escrivá. Muchas gracias, señor presidente. Para Ciudadanos, la asignatura de religión se debería transformar en historia de las religiones. Este cambio es una asignatura que no haya carácter confesional, pero sí reconozca la influencia de las religiones en nuestra historia, en nuestra cultura, en nuestro arte y de diferentes aspectos. Una asignatura evaluable como el resto de las demás y donde el profesorado tenga el mismo tipo de acceso que el resto, o sea una más a todos los niveles. Este cambio lo queremos conseguir en el Pacto Educativo Nacional, el cual todavía tenemos la esperanza de que los grupos que se han ido de él pues vuelvan y que el trabajo realizado hasta ahora pues dé los frutos antes posible, porque si realmente se quiere derogar la LOMCE, qué mejor manera de con un pacto educativo. Sí que es verdad que con las palabras del portavoz socialista hoy aquí, pues tengo más motivos todavía para la esperanza de que el pacto nacional pues llegue más pronto que tarde. Este cambio de modelo, o sea, de que se salga la parte confesional a una parte más cultural, llamémoslo así, también lo tenemos que hacer teniendo en cuenta los actuales profesores de religión, permitiéndoles con tiempo reconvertirse y poderse presentar a la oposición respectiva. En Andalucía sí que es verdad que más de la mitad, y aquí lo ha confirmado la señora consejera, de los alumnos eligen religión. Puede ser que por algunos motivos en primaria, que haya más libertad de elección, y ya con otras condiciones o con condicionamientos, mejor dicho, en secundaria. Pero sí que es verdad que, que la religión forma parte de nuestra cultura y en mayor medida de nuestras creencias. Así que también, quiero comentar que porque un alumno o un niño estudie religión no se transforma en una persona creyente. Tú puedes estudiar religión por conveniencia, pero eso no
te imprima de la fe, digámoslo así. De hecho, incluso en muchos colegios religiosos, muchos niños, y yo, en la experiencia que tengo es así, voluntariamente deciden no ir a misa, por ejemplo. Independientemente de esto, sí, y ya se ha dicho aquí, gracias a la LOMCE, la religión, bueno, pues dio un paso atrás en el sentido de que permitió perder esa carga lectiva que tenía hasta entonces. Y la Junta de Andalucía utilizó esa flexibilidad de la LOMCE para permitir, con la autonomía de centro, a los centros públicos, elegir entre un módulo o dos módulos. La mayoría de centros han elegido un módulo, ya sea de 45 minutos o de 60 en función del nivel educativo. Esto ya tuvo incluso una huelga de trabajadores de religión porque, claro, dejaba en muchos casos muchos de estos trabajadores pues en la calle o teniendo que tener, bueno, unos traslados bastante significativos. O lo más grave que ha pasado aquí es que sin funciones, que para ellos muy contentos, pero para la eficiencia del gasto del dinero público, pues lógicamente ni compartimos ni creemos que sea justo, porque hay muchos sitios donde gastar el dinero que en una persona que se quede allí en la sala de profesores haciendo lo que ellos consideren. Mire, desde nuestro punto de vista es muy importante que el pacto educativo se recupere, que consigamos que en este aspecto que hay un consenso de mínimo. Yo creo que, por lo que hemos escuchado muchas veces aquí, muchos podríamos compartir que esto se imparta la historia de las religiones y que realmente esta ley, con estos avances y otros muchos que puede incluir, pues sea cuanto antes la que sustituya a la LOMCE. Ya en concreto, sobre lo que hemos tratado aquí, no sobre el tema más ideológico, sino el tema de estos profesores que a lo mejor no tienen todas las funciones, todo su horario completo, digámoslo así, que están cobrando de más, entendemos nosotros. Le queríamos preguntar que esta consejería podría intentar que la transferencia de esta competencia se hiciera, porque usted, no sé si he entendido mal, hay varias comunidades que ya esta transferencia en infantil primaria ya la tienen y que hay 5 comunidades que no la tienen incluida nosotros. Entonces, están avanzando para que se les transfiera, porque entendemos que igual que el profesorado de la concertada está fácilmente en el Séneca. Vaya terminando, también ha tenido ya minutos de cortesía. Vale, ya termino. Y está en el Séneca y no tiene ningún problema en controlar este profesorado de lo concertado, aunque no lo contraten vosotros. Entendemos que esto también debería ser, igual que ya pasa en secundaria con religión, que podría ser más eficaz si se hace también en primaria. Y bueno, y solo terminar con eso, que consideramos que esto se debe solucionar porque la eficacia del dinero público es una de las prioridades de todos. Antes de darle la palabra, señora Carazo, si quiero, por alusiones visuales, decir que esta presidencia tiene por norma, si es generoso con la consejera, traslada esa misma generosidad al resto de grupos. No es un don gratuito que le he otorgado a la representante de mi grupo. Vale, gracias. Tiene la palabra por el Grupo Popular la señora Carazo. Gracias, señor presidente. Pidiendo la misma generosidad, hoy volvemos a debatir sobre la situación del profesorado de religión en Andalucía. Todos hemos coincidido en que es una situación atípica, que el profesorado de infantil y primaria son contratados por el Ministerio de Educación, pero que prestan sus servicios en los centros educativos gestionados y dependientes de la Junta de Andalucía. Por tanto, depende del Gobierno andaluz su horario, entre otras cuestiones. Así, en 2015, el Gobierno andaluz, el Gobierno de Susana Díaz, en base a esa educación laica que hoy ha vuelto a defender la propia consejera, pues decidió poder reducir el horario de religión en primaria. Así se lo encomendó a los centros, permitiendo reducir y pasar de 90 minutos a 45 minutos semanales en cada curso en muchos centros. A su vez,
decidió el Gobierno andaluz delegar a los centros, lo hemos dicho, esa decisión, mantener el horario o reducirlo. Entonces, este grupo ya se pronunció y mostró su desconformidad. En primer lugar, nuestra desconformidad por posibilitar la reducción del horario de religión en los centros educativos andaluces y, en segundo lugar, por trasladar esta decisión a los equipos directivos. Ya adelantamos que va a provocar situaciones incómodas, incluso de enfrentamientos entre compañeros, porque sí, señorías, son compañeros, entre compañeros, y así ha sido, consejera, situaciones muy desagradables. Esta decisión la tomaron ustedes en base a esa autonomía de centros que los grupos defienden en algunas ocasiones y que otras veces, como hoy hemos visto, intentan pisotear. Todo incongruencias. Miren, señorías, el Ministerio de Educación, ante esta situación, es atípica, y en el marco de las conversaciones, de la negociación con la Junta de Andalucía, también de la negociación de las conversaciones del pacto educativo que todos hemos hecho alusión, pues decidió entonces esperar y defender los contratos de estos trabajadores. No es ningún privilegio, señorías, los contratos de estos trabajadores. Porque fíjense, los que tanto presumen de defender a los trabajadores, parece ser que solo algunos, si son profesorado de religión, pues no hay que defenderlos, no hay que defender sus derechos ni sus contratos. Hay que intentar desprestigiarlos, como hoy se ha hecho con declaración y con palabras graves que se han vertido en esta comisión y que para nada se ajustan a la realidad, señoría. Lo hacen además los que presumen también de otros asuntos que pisotean, como la autonomía de centros esta mañana, como decía, y los que revientan un acuerdo. En este caso, contando con el Partido Socialista, el acuerdo del pacto educativo que se venía trabajando en la subcomisión del Congreso de los Diputados, donde se estaba tratando este asunto y donde se estaban buscando soluciones y alternativas para dar estabilidad, seguridad y certidumbre al profesorado de religión, pero también al conjunto de la comunidad educativa. Miren, señorías, lamentamos y nos parece muy grave que denuncien situaciones que parece que afectan a todo el profesorado de religión y que no es así. Un profesorado que trabaja en los centros con esfuerzo, con dedicación en nuestros centros educativos y que merecen todo nuestro reconocimiento y respeto. Solo faltaba. Este grupo valora su trabajo y entiende que es el Gobierno andaluz el que tiene que habilitar sus funciones en los centros educativos y el que ha tenido que habilitarlo, como se han hecho en otros territorios como en Ceuta o en Melilla. Y, señorías, animen a que trabajen sus compañeros los diputados del Congreso de los Diputados, en vez de venir aquí a criticar y a decir que hay trabajadores que no trabajan, animen a que trabajen sus compañeros en el Congreso de los Diputados, porque tenemos un mandato, todos los grupos políticos, que es aprobar, en base del acuerdo y de la negociación, un pacto educativo. Y estamos desaprovechando esa oportunidad, y están desaprovechando esa oportunidad, nos lo pide el conjunto de la sociedad, señoría. Son sus compañeros los que han reventado, los que han salido y los que han decidido dejar de trabajar por el consenso para aprobar un pacto educativo. Miren, señorías, se les ha visto sus intenciones y hoy se les vuelve a ver, reventando el debate y trayendo este debate a esta comisión. Ustedes no quieren negociar. Ustedes no quieren hablar, ustedes no quieren avanzar, ustedes lo que quieren es imponer su modelo exclusivamente. Eso es lo que quieren ustedes y así no se puede hablar de pacto educativo. Imponer un modelo y además restando derechos y libertades que tienen las familias andaluzas, derechos y libertades que recoge nuestra Constitución española. Señorías, parece mentira tener que recordarlo, pero voy a finalizar así, presidente. Los padres y las madres tenemos el derecho a educar a nuestros hijos según nuestras convicciones religiosas. Gracias. Gracias, señora Carazo. Tiene la palabra la señora consejera. Sí. Vamos a ver, gracias, presidente. A mí me gustaría empezar por la última intervención, por la intervención de la señora Carazo, en un sentido, sobre todo, yo solo tengo que decir, señor de Manuel, que me ha parecido muy desafortunada parte de su intervención, cuando ha aludido efectivamente a los maestros y maestras,
a raíz de unas noticias que salen en prensa y me ha dado la sensación de que usted estaba criminalizando de alguna forma el trabajo que realizan esos trabajadores y trabajadoras, por cuestiones supuestamente anecdóticas y puntuales. Entonces, de verdad que yo creo que eso sí que tenemos que respetarlo, y yo creo que las personas y los trabajadores y trabajadoras que están en esta situación hacen lo que tienen que hacer y lo que se les permite hacer. Y no creo que, desde luego, la persona que tenga un horario mayor de su horario lectivo y esté en un centro educativo sin que efectivamente se le permitan ejercer otras funciones, porque la ley, nuestra normativa, no lo permite, no creo yo tampoco que sea una situación fantástica. Se lo digo de verdad y lo siento, pero es que se lo tenía que decir. Usted alude, entre otras cosas, a las denuncias, a la inspección. Yo no sé si usted de verdad me escucha cuando hablo o no, pero no oírme, escucharme cuando hablo. Yo le he dicho que se mandan informes con los grupos y con la situación real de los centros al Ministerio en los meses de junio y julio para su posterior planificación y contrato. Por tanto, cualquier denuncia que llegue a la Administración está incluida en esa relación de centros con horas que se manda al Ministerio. Es decir, que no necesito trasladar la denuncia o la queja exactamente, que ya lo hago en la memoria de la inspección que va a la alta inspección y al Ministerio, que es la que expresa la realidad de los centros. Lo único que se puede achacar en esta cuestión a la Administración Educativa Andaluza es que la extracción de datos fuera más rigurosa o menos rigurosa. Pero desde la implantación de la LOMCE, y por supuesto antes, porque era muy fácil, esta Administración Educativa ha hecho todo lo que tenía que hacer, en todo momento. Y precisamente, hilando hasta el punto de llegar a la máxima rigurosidad con esos datos que le estoy diciendo que es difícil de extraer, por eso hemos hecho el trabajo que hemos estado haciendo durante estos meses, para mejorar esa cuestión. Así que, por favor, al menos no pongan en duda eso. Yo sé que a usted le encanta relacionarnos, pues eso, ¿no?, con el gobierno, el obispado, pero de verdad vamos a ser un poquito serios con los temas, se lo digo en serio. Señor Maillo, usted planteaba, y también lo han comentado algunos de sus compañeros y compañeras, la cuestión de los 45 minutos como carga lectiva mínima, ¿no?, o máxima de las enseñanzas de la religión en este caso. Yo le voy a recordar los datos que le he dado, que nos podrán gustar más o menos, pero que son una realidad. El 5% de los centros decidió impartir 45 minutos, el 60 minutos y el 35 90 minutos. Es decir, a nosotros nos puede gustar más o menos el modelo, podemos estar más de acuerdo o no con la enseñanza de las religiones o cuál debe ser el tipo de enseñanza, efectivamente, que podemos coincidir, ¿no?, en la importancia de la enseñanza de las historias de las religiones en cuanto al calado y la incidencia que tiene, evidentemente, en las sociedades, ¿no?, y en las situaciones políticas, económicas y sociales actuales. Pero está claro que la ley permite que las familias elijan si quieren la enseñanza de la religión, la que sea. Y está claro que cuando esos son los módulos horarios y las cargas horarias que se han decidido en cada centro, es porque hay familias que han demandado que eso fuera así. En esa autonomía de los centros que ustedes critican, porque es verdad que defendemos la autonomía de los centros, por lo visto, para unas cosas y para otras cosas no. Y si defendemos la elección de los padres y las madres para los comedores escolares, pero resulta que luego, en otras cuestiones, porque simplemente ideológicamente no estamos de acuerdo, nos cuesta más trabajo entender que también es una opción. Que es una opción que la ley ahora mismo contempla, independientemente de que el modelo de escuela en cuanto a las religiones pueda diferir totalmente de lo que tenemos en realidad. Entonces, si usted está pidiendo, implante usted el módulo de 45 minutos como máximo, me está diciendo, pues sáltese usted lo que el 95% de los centros educativos ha decidido, que son el 60 y el 90. Y le insisto con lo que le he dicho al señor de Manuel. Sí se han mandado los datos, señor Maillo, que la Consejería sí ha mandado los datos. Todos los años manda la previsión real de los datos al Ministerio. O sea, que no es una cuestión de que se sepa o no se sepa. La que no lo sabía era yo en el mes de julio cuando usted me plantea esa situación. Y evidentemente, como no la sé y no se la puedo contestar en una comisión de educación, lo que hago es decirle, voy a averiguar
si esa situación es real o no y qué es lo que ocurre. Y ya se lo dije, efectivamente, que se habían detectado algunos casos en los que era así. En la siguiente intervención, en la que usted me interpeló, me preguntó por esta cuestión. Y a partir de ahí todo ha sido trabajo. ¿Para qué? Para que, evidentemente, la rigurosidad sea la mayor posible. Y, señora Escrivá, no nos estamos planteando pedirle la transferencia de los maestros y maestras de religión al Ministerio. Creo que habría que solucionar muchísimas cosas en cuanto a la religión y a la enseñanza de las religiones y a las condiciones laborales de los maestros y maestras de religión antes de que esta comunidad autónoma pidiera la transferencia. Gracias. Gracias, señora consejera. Segundo turno para los grupos proponentes. Ahora sí les ruego que nos acomodemos porque ya hubo generosidad en el primero, pero en fin, si es posible, los 3 minutos. Señor presidente, una cuestión de orden. La generosidad tiene que ser la adecuación a los hechos siempre. Sí, creo que lo he hecho para que usted tenga información. Hablaremos en la mesa, no ahora. Sí, pero le digo que tuvo 10 minutos cuando habíamos hablado 5, es decir, que usted tuvo ya un plus. Sí, pero no me refiero a este asunto, sino al método del debate. Yo le voy a intentar ser lo más breve posible, pero que es una cuestión de método que hablaremos en la mesa, ¿no? De acuerdo. Mire, muchas gracias. Con brevedad, 2 cosas, señora Gallá. Creo que no ha hecho uso bien de los datos. En las instrucciones que ustedes mismos envían a los centros, se habla de un módulo 2. No me diga lo del 5% del 95% porque no es verdad. 2/3 de los centros han elegido un módulo. Una cosa que sea de 45 y otro de 60, pero es un módulo. Y solamente 1/3, solamente 1/3 ha elegido 2. Claro, solamente 1/3 de los centros. No me haga las cuentas del revés, del 5% frente al 95%. Los centros han elegido 2/3 un módulo y 1/3 2. Segundo, vamos a ver, con lo de la autonomía de los centros hay una demagogia tremenda. Me recordaba la señora Carazo, que suele ser ponderada en su tono, y me ha llamado la atención un artículo que he leído de Antonio Puigvert en La Vanguardia hoy, que hablaba de la desfachatez de las derechas en el descaro del intento de abrir de imponer sus posiciones políticas, que en este caso se lo he notado. Verá, usted no puede poner el foco sobre una cuestión de autonomía o de defensa laboral cuando estamos hablando de conceptos del sistema educativo. Y es una anomalía, por no decir que es impresentable, que parte de los profesionales en el sistema educativo español no lo elige la propia administración pública. Eso es así. Y eso va usted a un francés o a un alemán, parece un chiste, pero es que es casi de chiste, y no lo entienden. Y no lo entienden porque los 2 criterios sobre los que establece la selección las diócesis son comportamiento cristiano y titulación adecuada. Hombre, vamos a ser serios. Y ahora van a poner el foco en algo que un compañero ha hecho una reflexión. En fin, yo creo que la reflexión que hay que hacer es, es decir, la respuesta que me hace la señora Gallá en septiembre, cuando usted, 10 días antes, el 10 de septiembre de 2017, había hablado con el secretario de Estado sobre este tema y le dice, no, esto es el pacto de educación. En el acta aparece el secretario de Estado. De educación. No, esto es un pacto de educación. Esto no tiene nada que ver con el pacto educativo. Esto tiene que ver con la gestión de recursos. Y tiene que ver con la autoridad de una administración que, oiga, manga ancha a determinados colectivos y restricción en otros. Que ahora vamos a hablar de interino en la próxima comparecencia, a ver lo que dice la señora Carazo al respecto. Hombre, y yo creo que lo que sí, la reflexión que se necesita es que la autonomía de los centros es una autonomía de carácter pedagógico adecuada a los contextos, y los que defendemos la autonomía de los centros, que la defendemos porque es la que puede contribuir al éxito escolar en los centros, adecuando los proyectos educativos al contexto económico, no estamos hablando de la gestión o planificación de recursos que competen a la educación y que no menoscaban la autonomía pedagógica, que es lo que toma. La autonomía pedagógica es la adecuación de un centro al contexto en el que está para que el éxito educativo sea el mayor posible. Pero nadie ha hablado de que la autonomía yo no cuestionaría la autonomía de los centros porque no sean los determinantes del número de miembros que tienen la plantilla escolar, porque los centros no tienen esa capacidad, la tiene la administración. Nosotros lo que decimos es que en el ámbito curricular, la orden que establece el currículum de primaria podría haber dicho los módulos de religión son un módulo, otra cosa que sean de 45 o 60 minutos, y no dar opción al segundo, porque no se da opción en otras materias.
Y creo que en ese sentido me parece que le falta consolidar esa línea de coherencia de la que presume en su discurso respecto a la laicidad con su no compromiso que le advierto de una cosa. La modalidad y la opción del aumento de horas fue por presión de los obispos andaluces al Gobierno, y el Gobierno cedió a esa presión. Y ya es hora que nos convirtamos en mayores de edad en los gobiernos en los que no estamos sometidos a las presiones de los obispos, no voy a decir obispas porque no hay, respecto a la imposición de la religión en las escuelas. Así que le hago una apelación a que antes de que acabe la legislatura reconsidere este asunto y plantee una medida que sí le daría coherencia con respecto a la presunción ideológica que planteaba al principio de su intervención. Muchas gracias. Gracias, señor Maillo. Turno para el Grupo Podemos. Tiene la palabra el señor de Manuel. Sí, gracias, señor presidente. En el debate anterior hablábamos y preguntaba usted cuál era nuestro modelo, ¿no? En este caso no nos lo ha preguntado expresamente, pero yo se lo voy a decir de todas formas. Nuestro modelo es claramente la religión fuera de las aulas, y creo que hay que partir de esa premisa para hablar de un debate como este. Fuera de las aulas públicas, porque entendemos que la asignatura de religión, tal como se está impartiendo, no es una asignatura de historia de las religiones, que nos parece que sería absolutamente legítimo, donde se hablará de todas las religiones desde un punto de vista neutral, como hecho cultural que tiene mucho que ver con nuestra historia, con nuestras manifestaciones artísticas. Desde ese punto de vista no tenemos absolutamente ningún problema, pero la religión entendida como adoctrinamiento, que es como se está impartiendo a través de los profesorados, del profesorado que nombra la jerarquía de la Iglesia Católica, pues es algo que para nosotros no tiene cabida, no debe tener cabida en el sistema educativo, y menos en el sistema educativo público. Por tanto, tenemos unas iglesias donde hay catequistas, y tanto las iglesias como los catequistas en gran medida están financiados también por fondos públicos que pueden hacer eso. Hay una red enorme donde las familias pueden ejercer su derecho constitucional, al que se refería la señora Carazo, a educar a su hijo y a su hija en las creencias que estimen oportunos. Tienen recursos de sobra para hacerlo fuera de la escuela. Y bueno, por no hablar de los contenidos doctrinarios en los que suelen caer las confesiones religiosas, casi diría que todas sin excepción, donde precisamente la igualdad entre hombres y mujeres no suele destacar especialmente como uno de los principios más respetados, ¿no? Partiendo de esa premisa, tengo que decir también que yo no he criticado aquí, ni mucho menos he criminalizado a nadie. Yo he criticado una situación que me parece, lo han definido los propios directores de los centros, me parece kafkiana, y que es anómala, es preconstitucional. De hecho, en numerosas ocasiones, sobre todo cuando el Partido Socialista está en la oposición, ha hablado de presentar recursos de inconstitucionalidad frente a esos acuerdos con la Santa Sede, que luego, a la hora de la verdad, nunca se han presentado cuando se ha estado en responsabilidades del gobierno estatal. Y a eso es a lo que apelamos, a ese mínimo de coherencia entre esos principios laicos y una situación de privilegio, ya digo, no de personas, no de un profesorado, sino de una institución como la Iglesia Católica, que no se le otorga ese privilegio a ninguna otra institución. Y de eso es de lo que estamos hablando, por tanto. Aquí no se trata de criminalizar a nadie, y yo creo que si hablamos de criminalización, se criminaliza mucho más a un jornalero o una jornalera que en el campo andaluz esté recibiendo 300 euros para poder subsistir, que a un colectivo como este. No se está criminalizando a nadie y no tenemos nada contra las personas que no son las responsables de la situación en la que están. La situación en la que están es responsabilidad de las administraciones, y son las administraciones las que tienen el deber de resolverlas. Muchas gracias. Muchas gracias, señor de Manuel. Turno para el Grupo Socialista. Tiene la palabra el señor Viedma. Gracias, señor presidente. Señora Carazo, ¿sabe usted por qué se ha levantado el Partido Socialista de la subcomisión del Pacto de la Educación? Yo se lo contesto. Porque le ha exigido al Gobierno del Partido Popular llegar a una financiación de un 5%, no el año que viene, en el 2025. Y el PP ha dicho que no. Y otro dato que quiero que tenga en cuenta. Y esto es de la Oficina Europea de Estadística de la Unión Europea. España ocupa el 23º lugar de los 28 países de la Unión Europea en cuanto al porcentaje del dinero público que se destina a educación. Que actualmente estamos dedicando, señora Carazo, permítame que estoy en mi turno de palabra, un 4,1% del Producto Interior Bruto.
y que el Partido Popular en la subcomisión no aceptó el 5% en el 2025, sino que quería rebajarlo a 3,8% del Producto Interior Bruto. Dicho eso, señorías, el tema de la religión en el sistema educativo descansaba antes de que tuviéramos esta ley tan ilustre en el consenso, un consenso comúnmente aceptado, mediante el cual la enseñanza de las religiones tenía el lugar que le corresponde en los sistemas educativos avanzados. Sin embargo, la ley, la LOMCE, la ley de los conflictos, ha venido a introducir también pues un conflicto más en el tema de la enseñanza de religión en el sistema educativo. En Andalucía, el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía y la Consejería de Educación, desde la legalidad y la responsabilidad y desde el espíritu de considerar la escuela como casa común de quienes profesan una u otra religión y de quienes no profesan ninguna, han contemplado la educación como un espacio en el que pueden alcanzarse objetivos fundamentalmente para desarrollar a las personas de manera integral, tanto en su dimensión individual como en su dimensión social, para respetar el pluralismo, la libertad, la justicia, la igualdad, la responsabilidad y el pensamiento crítico basado en la racionalidad. Y todo esto lo vamos a seguir apoyando y defendiendo desde nuestro grupo parlamentario, aunque desde el Partido Popular se empeñen en dividir ideológicamente, en separar legislativamente y en sembrar conflictos en la educación, precisamente en educación, donde solo deberíamos de ofrecer ejemplos de convivencia y respeto, tratando académicamente por igual a quienes profesan una creencia religiosa y a quienes no la profesan, es decir, educando en la libertad, en la tolerancia, en la igualdad y en la equidad. Muchas gracias, señoría. Muchas gracias, señor Viedma. Cierra el debate de la iniciativa la señora consejera. Como era previsible, esta comparecencia al final pues genera una serie de debates cruzados que tienen que ver pues con situaciones o gestiones administrativas, pero también evidentemente con, como usted decía, señor Maillo, con cuestiones conceptuales, ¿no?, como modelo educativo en cuanto a la enseñanza de las religiones en este caso. Yo insisto en que determinadas propuestas que se hacen en esta comisión son propuestas, al menos permítame que diga, complicadas, porque efectivamente hay un derecho ahí de las familias y del alumnado que no podemos obviar de ninguna manera. Yo no voy a entrar en discutir si los módulos, cuántos módulos, es decir, al final es el tiempo en el que se imparte cada enseñanza. Y le voy a decir una cosa, señor Maillo, se lo voy a preguntar y usted me lo contesta cuando quiera. ¿Qué le parecería a usted que la Administración educativa de repente estableciera unos módulos horarios fijos donde ahora mismo ha habido una opcionalidad, no solamente en la asignatura de religión, en el resto de las materias? Donde ha habido una opcionalidad y los centros efectivamente y pedagógicamente y organizativamente, que también tienen autonomía organizativa, han decidido establecer unos módulos de una manera. Si ahora la Administración dijese no, porque vamos a priorizar esto y esto y modificamos los módulos. No, yo de verdad se lo pregunto y además de verdad que me interesa que me cuente usted en el momento que podamos la respuesta a esa pregunta. Es decir, tenemos que intentar utilizar las mismas herramientas cuando tomamos decisiones en un sentido o en otro, y no que sean herramientas válidas unas veces y no lo sean en otras ocasiones, y todos. O sea, aquí estoy hablando de una responsabilidad compartida, evidentemente, y la nuestra, ¿no?, la que nos toca como Administración educativa. Nosotros, se lo hemos dicho claro, nuestro modelo, y está recogido además en las resoluciones congresuales del partido que sustenta este Gobierno, nosotros defendemos una educación laica, una educación pública, una educación de calidad y además defendemos el hecho religioso como algo que debe pertenecer al ámbito privado. Y no solamente hemos avanzado además en esas cuestiones con respecto a la posibilidad efectivamente de que se decidieran unos módulos horarios u otros dentro de esa autonomía pedagógica y organizativa, también hemos avanzado muchísimo con otras cuestiones relacionadas con el hecho religioso, como por ejemplo en cuestiones que tienen que ver con la simbología, ¿no?, o con todo lo que pueda suponer, pues eso, efectivamente la palabra adoctrinamiento en un centro educativo público, y además estamos orgullosos de ello y cada vez que tenemos que actuar en cualquier sentido en ese ámbito lo hacemos sin dilación y sin ningún tipo de problema por el procedimiento, además, que está establecido para ello, contando, por supuesto, con el Consejo
escolar, y así lo seguiremos haciendo, defendiendo esa educación que ustedes cuestionan permanentemente, pero que para nosotros es tan importante. Gracias.